Sin duda existen experiencias en la vida tan sumamente extrañas, tan profundamente absurdas, que uno empieza a narrárselas en su propia mente, como si interpretara el papel principal en una película inverosímil. Tal era mi situación no hace mucho, mientras me encontraba en el turbio ambiente prediluviano de mi garaje, con el penetrante aroma a hormigón e indignación justificada impregnando la atmósfera, observando el ascenso gradual e implacable de la puerta metálica. Y al otro lado, no estaba la tranquila vía suburbana que esperaba, sino el rostro rápidamente palideciente de Carmen Álvarez, presidenta extraordinaria de la comunidad de propietarios. Su mano estaba suspendida a medio camino de alcanzar una llave. Mi llave, para mi garaje, para mi clase G. Una llave que no tenía absolutamente ningún derecho a poseer. Pueden estar seguros de que la narración de cómo llegamos a esa escena, con 10 de mis más capaces compañeros posicionados hombro con hombro conmigo en la penumbra, es verdaderamente notable. Es un relato de despotismo menor, audaz extralimitación de autoridad y una forma de fijación vehicular típicamente confinada a los atracos cinematográficos, no a tranquilas calles sin salida de urbanizaciones. Y todo comenzó, como suelen hacerlo estas crónicas de conflictos suburbanos, con un incidente tan insignificante que casi resulta bochornoso relatar. Pero Carmen poseía un talento para transformar problemas menores en crisis volcánicas, con todo y reglas estrictas y cronogramas obligatorios para los problemas. Soy agente de policía, y lo he sido durante 15 años. He presenciado una considerable cantidad de comportamientos inusuales, he lidiado con lo ilógico, lo engreído y lo directamente malintencionado. Uno cultiva un exterior resistente, una capacidad específica para ignorar las provocaciones. Es una estrategia de supervivencia. Sin embargo, nada en mi desarrollo profesional, nada encontrado en las calles, me preparó adecuadamente para la singular variedad de egomanía meticulosamente documentada y aplicadora de normas que caracterizaba a Carmen Álvarez. No era simplemente una entrometida ordinaria. Oh, no. Carmen había refinado la interferencia comunitaria hasta convertirla en una práctica sofisticada, respaldada por el poder cuasi legítimo de la comunidad de propietarios, que ella blandía como un cetro real, o quizás más apropiadamente, como una picana eléctrica. Residía a 2 calles de distancia en una vivienda marginalmente demasiado grande, pintada de un tono beige ligeramente demasiado ostentoso, y conducía un impecable sedán Lexus de modelo antiguo, constantemente pulido, del tipo que parece comunicar: tengo opiniones sobre su jardinería, y son legalmente vinculantes. Su vestimenta servía como una especie de uniforme, de apariencia costosa, pero invariablemente chándales algo discordantes en tonos joya, una colección de adornos chapados en oro que tintineaban con cada movimiento autoritario, y gafas de sol de gran tamaño colocadas sobre su impecablemente peinado casco de pelo rubio, incluso en días nublados. Navegaba por nuestro pequeño enclave como una diminuta soberana inspeccionando sus dominios. Un portapapeles era su accesorio perpetuo, una expresión de desaprobación con los labios fruncidos, su comportamiento habitual. Mi transgresión, la causa original que encendió la intensa furia de Carmen, fue mi clase G. Ahora bien, yo adoro ese vehículo. Es una máquina formidable, una pieza llamativa e inequívocamente cuadrada de ingeniería alemana. Negro mate, tan firme como una roca. Había ahorrado dinero durante años, realizado turnos extra, y representaba mi logro y satisfacción, mi refugio de la rutina diaria. Era más que un simple automóvil, era un símbolo de éxito, una recompensa por años dedicados al servicio público. Y evidentemente, en la percepción de Carmen, era un insulto. Quizás excedía sus preferencias en tamaño, o era demasiado imponente para la serena tranquilidad impregnada de beige que ella imaginaba para nuestra zona residencial. O quizás, y esta es la hipótesis que prefiero, simplemente lo deseaba con unos celos fervientes y absorbentes que se enconaron hasta convertirse en algo genuinamente desagradable. El primer asalto oficial llegó en forma de una notificación de infracción pulcramente impresa y metida bajo el limpiaparabrisas. Vehículo estacionado incorrectamente. Decía:
haciendo referencia a alguna regulación poco conocida sobre vehículos que debían estar impecablemente alineados dentro de las marcas del acceso para coches con una distancia precisa, y sinceramente inalcanzable, de las piedras ornamentales que bordeaban mi césped. Tomé medidas. Estaba desalineado por poco más de 1 centímetro en un lado. La multa era de 50 euros. La pagué, quejándome entre dientes, creyendo que era un incidente aislado, una aplicación especialmente estricta de una directiva tonta. Oh, cuán equivocado estaba. Ese fue meramente el golpe preliminar. Pronto, las notificaciones se convirtieron en algo habitual. Mis contenedores de basura estaban colocados unos 7 centímetros demasiado cerca de la calzada el día de recogida. Una diminuta maceta de romero en mi porche fue clasificada como flora no aprobada. El color de mi felpudo evidentemente entraba en conflicto con los estándares visuales de la comunidad, un conjunto de reglas que estoy seguro Carmen inventó durante un episodio de delirio. Cada infracción conllevaba una multa, un pequeño mensaje condescendiente escrito con su letra apretada y angulosa, y frecuentemente una fotografía ampliada de baja resolución como prueba. Intenté entablar una discusión racional con ella. Asistí a una reunión de la comunidad de propietarios, un asunto genuinamente desmoralizador, similar a observar cómo se seca la pintura mientras te picotea metódicamente una bandada de pájaros excepcionalmente quisquillosos. Carmen presidía, naturalmente, desde un asiento ligeramente elevado, golpeando un diminuto mazo con excesivo vigor. Expuse con calma que las infracciones eran menores, que yo era un propietario concienzudo y que seguramente la comunidad de propietarios tenía asuntos más importantes que tratar. Ella escuchó, con una expresión que era una fachada de indiferencia cortés, y luego me informó con una sonrisa empalagosa que no se reflejaba en sus ojos, que las reglas son las reglas, agente Molina, y nadie está exento, particularmente aquellos que deberían ser ejemplares. La crítica apenas disimulada a mi profesión no me pasó desapercibida. Los restantes miembros de la Junta, un grupo de ancianos de apariencia tímida y un individuo notablemente ansioso que parecía encogerse cada vez que Carmen hablaba en voz alta, simplemente afirmaron sus declaraciones, sus miradas moviéndose con inquietud entre Carmen y el suelo. Era evidente quién estaba al mando. Su cónyuge, un caballero de aspecto perpetuamente perplejo llamado Borja, asistía ocasionalmente, con la apariencia de preferir estar en cualquier otro lugar del planeta, ofreciendo a veces una sonrisa débil y conciliadora si Carmen dirigía su mirada hacia él. Él era, supuse, su principal facilitador, habiendo sido intimidado hasta la sumisión muchos años antes. El clase G, sin embargo, persistía como su principal preocupación. Hacía comentarios si me observaba limpiándolo. Consume bastante combustible, ¿verdad? No muy ecológico para nuestro pequeño santuario verde. O bien, debe ser agradable permitirse posesiones tan ostentosas. Esto, viniendo de un individuo cuyo propio Lexus probablemente no había experimentado un lavado de coches que no fuera una meticulosa limpieza a mano semanal. Yo simplemente sonreía, asentía y seguía puliendo, pero empecé a observar su vehículo pasar lentamente frente a mi residencia con más frecuencia de lo habitual, su cabeza girando, aquellas gafas de sol reflejando la luz. Era inquietante. Fue durante este periodo, tras una citación especialmente absurda por reflejo no aprobado del parabrisas de mi clase G, no estoy bromeando, que opté por mejorar la seguridad de mi casa. Ya poseía un sistema básico, pero adquirí un par de nuevas cámaras de alta resolución equipadas con visión nocturna, y fundamentalmente, funciones superiores de grabación de audio. Una estaba orientada para proporcionar una vista despejada del acceso a mi garaje y la entrada del mismo, mientras que otra vigilaba el acceso lateral. Razoné que si Carmen pretendía intensificar su campaña de provocaciones menores, yo deseaba un registro definitivo de ello. Poco sospechaba que esta elección, motivada por una ligera irritación y un anhelo de tranquilidad, se convertiría en breve en el elemento central de una operación que expondría un grado de actividad ilícita que nunca habría anticipado de la autoproclamada monarca del orden de la calle sin salida. Las circunstancias se estaban desarrollando. Los individuos implicados estaban tomando sus posiciones.
Y Carmen, completamente ajena, estaba a punto de elevar su fijación a un grado totalmente nuevo y, francamente, alarmante. El pacífico ritmo de la existencia suburbana estaba a punto de ser interrumpido por el sonido discordante de la ambición chocando directamente con el inamovible baluarte de la ley. Todo por culpa de un clase G negro mate y una mujer que simplemente no podía tolerar no conseguir sus deseos. El aluvión de infracciones menores persistía, cada notificación progresivamente más extraña, cada vez más personal. Una mañana, descubrí una sanción por brillo excesivo de neumáticos, en el clase G, alegando que producía una superficie peligrosamente reflectante. Recuerdo mirar fijamente aquel documento, el membrete de aspecto oficial de la comunidad de propietarios en marcada yuxtaposición con la pura absurdidad del cargo. Y genuinamente me reí entre dientes. ¿Era eso o empezar a gritar? Pero la diversión fue efímera, porque bajo lo ridículo yacía una corriente subyacente de auténtica mala voluntad, una atención persistente y obsesiva que empezaba a sentirse menos como triviales desacuerdos de la comunidad de propietarios y más como una persecución deliberada. Registré sistemáticamente todo, cada comunicación, cada multa, cada comentario sutilmente hostil que Carmen pronunciaba si nos encontrábamos casualmente. Mantuve un informe detallado, capturé fotografías y conservé duplicados. Mis instintos profesionales tomaron el control. Si esta situación escalaba más allá de la simple irritación, estaba decidido a poseer una documentación clara e irrefutable de su conducta. A mis compañeros de la comisaría les pareció sombríamente humorístico. «Menudo personaje te ha tocado ahí, Molina», comentó mi compañero David con una carcajada cuando describí el episodio del brillo de los neumáticos. «Quizás quiera pedírtelo prestado para una noche emocionante con Borja». Bromeábamos al respecto, pero incluso entonces, una sutil sensación de inquietud me punzaba. Su obsesión era simplemente anormal, incluso para la presidenta de comunidad de propietarios más dominante. Luego ocurrió el incidente con la cerradura del garaje. Había regresado a casa de un largo turno de noche, completamente exhausto, sin esperar nada más que derrumbarme en la cama. Maniobré hacia el acceso, presioné el mando a distancia de la puerta del garaje y no hubo respuesta. Lo intenté de nuevo, seguía sin funcionar. El pequeño indicador verde del mando parpadeaba, señalando que estaba transmitiendo, pero la puerta permanecía resueltamente cerrada. Perplejo y molesto, salí del vehículo, me acerqué al teclado manual e introduje mi código. Acceso denegado. ¿Qué demonios? Introduje mi llave en la cerradura de anulación manual de la propia puerta. Se negó a girar. Parecía como si encontrara una obstrucción, o como si los pestillos fueran completamente incorrectos. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no era un simple problema mecánico. La cerradura se sentía alterada. La iluminé con la linterna de mi móvil. Parecía superficialmente igual, pero carecía de las sutiles señales de desgaste características de mi cerradura. Parecía más nueva, o al menos recientemente manipulada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había reemplazado la cerradura de la puerta de mi garaje. Mis pensamientos se dirigieron inmediatamente a Carmen. Era demasiado preciso, demasiado enfocado, demasiado consistente con sus acciones crecientes contra mí, por extensión, contra mi clase G, que esperaba estuviera seguro al otro lado de esa puerta. Contacté a un cerrajero de 24 horas, un individuo que conocía un poco de algunos trabajos de seguridad a tiempo parcial. Llegó en menos de una hora, con aspecto cansado pero manteniendo una actitud profesional. Parece que alguien reemplazó el bombín. Amigo, comentó tras varios minutos de inspección. Un trabajo limpio, además. Sin aplicar fuerza. O poseían una llave del original para extraerlo, o sabían cómo forzarlo sin causar daño, y luego instalaron uno nuevo. Logró abrirme la puerta y posteriormente sustituyó la cerradura manipulada por un modelo robusto de alta seguridad, proporcionándome el único juego de llaves. Cuando la puerta del garaje finalmente retumbó hacia arriba, mi clase G estaba allí, intacto, reflejando la luz bajo la cruda iluminación fluorescente.
Una sensación de alivio me envolvió, rápidamente sucedida por un brote de ira intensa y fría. Esto ya no era una cuestión de multas triviales o infracciones contra los estándares estéticos. Esto constituía allanamiento de morada, manipulación de mis posesiones, un delito grave. Carmen, o un individuo actuando bajo su dirección, había transgredido un límite significativo. La multa de 50 euros por estar desalineado poco más de 1 centímetro en mi aparcamiento ahora parecía un recuerdo remoto, casi pintoresco. Esto era un conflicto. Al día siguiente, me aseguré de que mis cámaras de seguridad estuvieran impecablemente orientadas, con baterías nuevas, tarjetas de memoria vacías y ajustes de grabación de audio optimizados. Sentí como si me estuviera preparando para un asalto. Tenía una fuerte intuición, el tipo de instinto policial que rara vez engaña, de que esto no era el final. Quienquiera que alterara esa cerradura no lo hacía simplemente por diversión. Tenían un objetivo. Y considerando el enfoque implacable de Carmen en mi clase G, tenía un presentimiento terrible sobre cuál podría ser ese objetivo. Repasé mentalmente cada intercambio con ella, cada comentario sarcástico, cada mirada prolongada a mi vehículo. ¿Había estado adquiriendo información, evaluando mi rutina? Todo parecía increíblemente deliberado. La noción de que ella, el parangón de la virtud comunitaria, la guardiana de las regulaciones sacrosantas, pudiera ser capaz de tal acto seguía siendo asombrosa. Sin embargo, la evidencia de la cerradura reemplazada era indiscutible. La pura audacia era pasmosa. No solo había provocado a una entidad peligrosa, había invadido su santuario e intentado alterar su entorno. Fue 2 días después, mientras estaba en la comisaría completando tareas administrativas, que mi teléfono vibró con una alerta de mi aplicación de seguridad, movimiento detectado. Cámara del acceso. Mi pulso se aceleró perceptiblemente. Accedí a ella y la imagen en directo llenó mi pantalla. Allí estaba ella, Carmen Álvarez, con su llamativo conjunto de chándal turquesa completo, paseándose de un lado a otro al final del acceso a mi casa, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba demasiado lejos para que el micrófono de la cámara captara su parte del diálogo con claridad, pero sus movimientos agitados, la manera en que miraba persistentemente hacia mi garaje, eran muy reveladores. Rápidamente cambié al material grabado de unos minutos antes, el segmento que había activado la notificación. La cámara había documentado su aproximación, caminando con determinación hasta el límite de mi propiedad, y luego deteniéndose como si recordara bruscamente la presencia de la vigilancia. Era más astuta de lo que había pensado inicialmente, o quizás simplemente lo suficientemente cautelosa. Pero entonces llegó el descubrimiento crucial, la cámara que había colocado cerca de un arbusto ornamental, apuntando ligeramente hacia la calle y mi acceso, poseía una recepción de audio superior para los sonidos que emanaban de esa vecindad. Y Carmen, durante su paseo, había entrado directamente en su área de grabación ideal. Inicié la reproducción de ese segmento, conteniendo la respiración. Su voz, aguda e imbuida de un triunfo autosatisfecho, se transmitió alta y clara. No estaba conversando con su perplejo Borja. No en esta ocasión. El tono era conspirador, profesional. Sí, el cerrajero fue completamente engañado. Se creyó cada palabra de esa historia de desahucio de emergencia y embargo. Sinceramente, un poco de membrete de la comunidad de propietarios con aspecto oficial y la gente aceptará cualquier cosa. Incluso me dio la llave maestra de la nueva cerradura que instaló. Dijo que Molina probablemente solo había perdido la original o que se estaba atascando. El imbécil. Una sensación fría se instaló en mi estómago. Así que ese era su método. Engaño, tergiversación. Estaba exultante. Estará de servicio esta noche. Su turno de noche habitual. El chico de los Hernández, Ricardo, mencionó que puede puentear el encendido de cualquier cosa sobre ruedas, pero ni siquiera necesitaremos eso. Poseo la llave. Simplemente abrimos la puerta, lo sacamos maniobrando. Ya he localizado un almacén lejos, en una zona industrial. Alquiler anónimo.
Transacción en efectivo. Para cuando el agente Molina siquiera note que su preciado todoterreno ha desaparecido, será imposible de rastrear. Y entonces su voz bajó, adquiriendo un tono venenoso. Veremos quién se da tantos aires de superioridad. Ese vehículo horrible no pertenece a mi comunidad. Presentaré un informe diciendo que fue encontrado abandonado en terreno común de la comunidad de propietarios después de haber sido robado para dar un paseo, y luego lo adjudicaré a la asociación. O quizás simplemente me aseguraré de que desaparezca para siempre. Un vehículo como ese, solo los componentes irrastreables son extremadamente valiosos. Mi mandíbula se apretó. Esto ya no se trataba simplemente de la estética de la comunidad. Esto era robo de vehículo con agravantes, meticulosamente orquestado con un cómplice, motivado por una avaricia pura y maliciosa y un asombroso grado de egocentrismo. Indicó la hora, aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando las calles estarían vacías, cuando presumía que yo estaría lejos, completamente inconsciente. Estaba tan segura de sí misma, tan completamente persuadida de su propia inmunidad. No tenía ni idea de que el individuo al que planeaba estafar estaba en ese momento escuchando cada una de sus incriminatorias palabras, con una sombría sonrisa formándose en su rostro. La trampa estaba a punto de ser tendida. Y Carmen Álvarez, presidenta de la comunidad de propietarios y aspirante a ladrona de coches, estaba a punto de caer directamente en ella. La empresa, como se dice, estaba en marcha. Y tenía varios conocidos que sabía estarían muy interesados en participar. La grabación concluyó, y permanecí sentado en los confines estériles de la comisaría, el zumbido de los ordenadores en marcada yuxtaposición con la ira hirviente, lo confieso, una chispa de sombría avidez recorriéndome. Carmen Álvarez, la autoproclamada protectora del decoro suburbano, estaba orquestando un delito grave, muy grave, y lo estaba ejecutando con tal asombrosa presunción, tal creencia absoluta en su propia inmunidad ante las consecuencias. Al chico de los Hernández, Ricardo, a quien nombró, lo conocía. Un joven, de unos 20 y pocos años, con un par de delitos menores anteriores por conducción temeraria y hurto menor. No un prodigio criminal, pero impresionable, probablemente gratificado por la atención de alguien como Carmen. O quizás ella ejercía alguna influencia sobre su familia a través de la comunidad de propietarios. Esto no era simplemente Carmen experimentando un error de juicio fugaz. Esto constituía un complot deliberado. Mi intelecto, pulido por años en las fuerzas del orden, instantáneamente comenzó a organizar sistemáticamente las pruebas. La cerradura alterada, el cerrajero al que había engañado. Sus propias declaraciones grabadas describiendo el plan. El cómplice. Esto era sustancial. Más que sustancial. Este era el escenario ideal para un fiscal. Mi comunicación inicial fue a David, mi compañero. David, empecé, con la voz baja y firme, no te vas a creer lo que nuestra estimada presidenta de la comunidad de propietarios ha planeado para esta noche. Le puse el segmento de audio por teléfono. Siguió un periodo de silencio atónito, seguido de un suave silbido. Molina, no puedes hablar en serio. ¿Realmente dijo todo eso? El clase G ha perdido el juicio por completo. Su incredulidad preliminar rápidamente se transformó en la misma concentración profesional que yo estaba experimentando. De acuerdo. Dijo, su tono ahora completamente profesional. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Quieres que vigilemos tu residencia? Esa era precisamente mi intención. Sin embargo, esto requería una gestión cuidadosa y según el reglamento. No podíamos llevar esto a cabo extraoficialmente. Necesitaba aprobación formal, un esquema operativo correctamente formulado, independientemente de su modesto alcance. Me dirigí por el pasillo a la oficina del teniente Dávila. Dávila era un tradicionalista, lo había visto todo y poseía una habilidad agudamente desarrollada para detectar el absurdo, pero también un profundo compromiso con la justicia. Le presenté la situación completa, el historial de provocaciones, la escalada relacionada con la cerradura y, finalmente, la grabación. Se la puse para que la escuchara.
Escuchó con concentración, su expresión facial inicialmente inescrutable, luego cambiando gradualmente a una especie de incredulidad asombrada, y finalmente endureciéndose en un ceño severo. Se reclinó en su silla, acariciándose la barbilla. Álvarez, reflexionó. Reconozco ese nombre. Mi cuñada reside en su urbanización. Se queja constantemente de esa comunidad de propietarios. Se refiere a la presidenta como la reina Carmen. Me miró. Está planeando un robo de vehículo con agravantes, conspiración, y quién sabe qué más. Y está utilizando el membrete de la comunidad de propietarios para perpetrar fraude. Esto es notablemente estúpido. Pretendo organizar una fiesta de bienvenida, teniente, declaré. Dentro de mi garaje. Cuando emplee esa llave adquirida ilegalmente para abrir la puerta, quiero que nos encuentre a nosotros. Dávila asintió deliberadamente. Claro, irrefutable. Detenida en el acto de cometer el delito. Lo apruebo. Pero ejecutaremos esto correctamente. Sin imprudencias. Usted tomará la iniciativa, Molina. Es su investigación, su residencia. Sin embargo, quiero al sargento Ruiz y su unidad táctica con usted. No porque anticipe una confrontación armada por un clase G con una presidenta de comunidad de propietarios, sino porque deseo una abrumadora demostración de fuerza, sin incertidumbre y con completo dominio de las circunstancias. 10 agentes, de paisano, ocultos, se coordinarán con la central. Infórmeles de una operación clandestina en su ubicación para que ninguna patrulla bien intencionada interfiera inadvertidamente. Hizo una pausa. Y Molina, debe preservar el decoro profesional. Este es un asunto personal para usted, lo entiendo. Pero esta noche, usted es el agente Molina dirigiendo una operación. Permita que se enrede con sus propias acciones o, en este caso, con su propia llave. Sus pronunciamientos sirvieron como una influencia estabilizadora. Tenía razón. La gratificación personal vendría después, pero la principal preocupación era un arresto impecable, un caso irrefutable. Dedicamos las siguientes horas a organizar los detalles, qué agentes, sus rutas de entrada a mi casa, sin ser vistos, afortunadamente, tenía una puerta trasera y una entrada lateral a la cocina poco utilizada, la ubicación dentro del garaje, los procedimientos de comunicación y los planes alternativos por si llegaba con alguien más que el joven Ricardo Hernández. Incluso deliberamos sobre los cargos más adecuados: tentativa de robo de vehículo con agravantes, conspiración para cometer robo de vehículo con agravantes, allanamiento de morada, o más exactamente, entrada ilícita, dada su posesión de una llave, aunque obtenida mediante engaño, y potencialmente fraude por el engaño relacionado con el cerrajero. Las distinciones legales eran cruciales. A medida que se acercaba el anochecer, una peculiar tranquilidad me envolvió. El resentimiento persistía, hirviendo bajo la superficie, pero estaba atenuado por un frío y claro sentido de resolución. Esto ya no se trataba únicamente de mi clase G. Se trataba de detener a un individuo que se consideraba fuera del alcance de la ley, uno que empleaba su autoridad menor para acosar e intimidar, y que ahora estaba progresando hacia una conducta delictiva grave. Esto era por cada residente que alguna vez había sido sometido al gobierno opresivo de Carmen. Cada multa sin sentido, cada comentario despectivo. Esta noche, la autoproclamada monarca estaba a punto de descubrir que su dominio se basaba en la inestabilidad. Mis compañeros comenzaron a llegar discretamente mientras caía la noche. David fue el primero, seguido por Ruiz con su unidad, individuos fiables y de confianza con los que había colaborado en numerosas misiones más desafiantes que esta. Reinaba un profesionalismo silencioso y una comprensión mutua. Entramos al garaje por la puerta de acceso interior desde la casa. El clase G estaba allí, un monolito silencioso de color negro mate, el foco involuntario de los acontecimientos de la noche. Nos dispusimos estratégicamente, ocultos de las ventanas, garantizando que cuando la puerta del garaje ascendiera, la primera visión para cualquiera que mirara dentro sería una falange de agentes de policía de aspecto extremadamente severo.
Estábamos equipados con material táctico de baja visibilidad, nada ostentoso, pero suficiente para transmitir el mensaje. Verificamos nuestros sistemas de comunicación, silencio. Entonces comenzó el periodo de espera. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. 1:00 de la madrugada. 1:30 de la madrugada. El ambiente en el garaje era fresco, cargado de suspense. Nos comunicábamos en voz baja, si es que lo hacíamos. Cada crujido de la casa al asentarse, cada sonido distante de un vehículo, aumentaba nuestra tensión. ¿Se habría alarmado? ¿Habría alterado sus intenciones? Mis pensamientos exploraron varios escenarios. Quizás Ricardo Hernández había perdido el valor. Quizás Carmen había experimentado un abrupto e inusual arrebato de sentido práctico. Mantuve mi mirada fija en la rendija de luz bajo la puerta del garaje, escuchando atentamente. Entonces, exactamente a 1:58 de la madrugada, lo detecté, el leve sonido de la grava moviéndose en el acceso a mi casa. No el motor de un vehículo, sino pasos, suaves, sigilosos, intentando ser silenciosos. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Hice una señal no verbal al equipo. Todos se pusieron alerta, preparados. Más pasos, más cerca ahora. Justo fuera de la puerta del garaje. Un leve clic metálico, el sonido de una llave entrando en una cerradura. Mi cerradura. La cerradura que ella había instalado. La pura desfachatez todavía me asombraba. Hubo una breve pausa, luego el sonido claro de los pestillos de la cerradura girando, un suave golpe al soltarse. Otra pausa. Casi podía percibirla conteniendo la respiración al otro lado, probablemente saboreando su momento de aparente éxito, y luego el silencioso zumbido del motor de la puerta del garaje activándose. El borde inferior de la puerta se elevó, centímetro a centímetro agónicamente, revelando inicialmente un par de costosas zapatillas deportivas de colores vivos, luego el bajo de un reconocible chándal turquesa. Las condiciones eran perfectas. Era hora de actuar. La puerta del garaje ascendió, un desvelamiento deliberado y teatral para nuestro modesto escenario de retribución. Y allí estaba ella, Carmen Álvarez, iluminada por el tenue resplandor de una farola que se filtraba, una sonrisa victoriosa, casi rapaz, en su rostro. En su mano, aferrada como un premio, estaba la llave. A su lado, con aspecto ansioso y furtivo, estaba un joven delgado que identifiqué inmediatamente como Ricardo Hernández, con los ojos muy abiertos y moviéndose como si anticipara dificultades, las cuales, en un espléndido giro de los acontecimientos, estaba a punto de encontrar en abundancia. Carmen avanzó un paso, su atención clavada en la forma negra y pulida de mi clase G, su sonrisa ensanchándose. Ahí está, Ricardo, murmuró, su voz un susurro apagado y conspirador, pero lo suficientemente audible para que la discerniéramos claramente en el repentino silencio. Aún más feo de cerca, pero alcanzará un precio significativo. O al menos su desaparición me proporcionará un placer considerable. Levantó el mando a distancia del clase G, presumiblemente un dispositivo universal que Ricardo le había suministrado, o quizás incluso había logrado adquirir uno de los míos durante una entrada previa no detectada. Su dedo se detuvo sobre el botón de desbloqueo. Esa era la acción definitiva que necesitábamos. Buenas noches. Carmen, dije, mi voz serena, rompiendo la quietud. Emergí de las sombras, mis compañeros desplegándose silenciosamente a mi lado y detrás de mí, una formidable formación de agentes de rostro severo. El impacto fue inmediato y profundamente satisfactorio. Carmen se detuvo en seco, sus manos temblando, el mando cayendo con un estrépito sobre la superficie de hormigón, sus ojos, desorbitados por el asombro, saltaron de mí a los otros 10 individuos ahora claramente visibles en la tenue iluminación. La sonrisa triunfante desapareció, suplantada por un horror boquiabierto que habría sido casi cómico si las circunstancias no hubieran sido tan graves. Ricardo Hernández parecía a punto de desplomarse o huir, su audacia previa desvaneciéndose como el vapor. ¿Qué? ¿Qué? Agente Molina, balbuceó Carmen, su voz un sonido lastimero y agudo.
La majestuosa seguridad en sí misma, la actitud dominante, todo se había desvanecido. Parecía disminuida, desinflada, su chándal turquesa repentinamente chillón e inferior en aquellas circunstancias. ¿Qué hace usted aquí? Esto es un malentendido. No lo creo, Carmen, respondí, manteniendo un tono ecuánime. Este es mi garaje. Ese es mi clase G. Y esto, señalé a los agentes que me rodeaban, es una operación policial. Está usted allanando una propiedad, en posesión de una llave de mi propiedad que adquirió fraudulentamente, según su propia admisión hace momentos, está aquí para robar mi vehículo. Su semblante experimentó una cautivadora secuencia de expresiones, incredulidad, la comprensión incipiente del horror y luego un breve resurgimiento de su antigua arrogancia. Yo soy la presidenta de la comunidad de propietarios. Estaba realizando una inspección. Había denuncias de almacenamiento no aprobado de vehículos. Era una excusa débil y desesperada, y ella lo sabía. Ricardo, mientras tanto, había levantado prudentemente las manos y se retiraba gradualmente, con aspecto completamente derrotado. ¿Una inspección, Carmen? A las 2 de la madrugada, con una llave que obtuvo engañando a un cerrajero? Y acompañada por el joven señor Hernández aquí presente, quien, según entiendo, posee cierta familiaridad con el traslado de vehículos. Dejé que el silencio persistiera por un momento. David dio un paso adelante, mostrando su placa. Señor Hernández, ambos están detenidos bajo sospecha de conspiración para cometer robo de vehículo con agravantes, tentativa de robo de vehículo con agravantes y entrada ilícita. Les recomendaría que ejerzan su derecho a guardar silencio. Los ojos de Carmen se movían frenéticamente, buscando una escapatoria, una coartada, cualquier cosa. No pueden hacer esto. Conozco mis derechos. Esto es una persecución. Borja, ¿dónde está Borja? Él corroborará mi historia. Como si su sumiso marido pudiera de alguna manera hacer desaparecer mágicamente a 10 agentes de policía. Tenemos su conversación grabada, Carmen, dije, mi voz suave pero resuelta. Aquella en la que describió todo su plan. Cómo estafó al cerrajero. Cómo pretendía llevarse mi clase G, ocultarlo y luego venderlo por piezas o reclamarlo fraudulentamente para la comunidad de propietarios. Cada una de las palabras. El color desapareció por completo de su rostro. Parecía como si la hubieran golpeado fuertemente en el estómago. La resistencia se desvaneció de ella. Se desplomó, sus hombros cayendo. Ricardo Hernández, hay que reconocerlo, simplemente masculló, quiero un abogado. Que fue lo más sensato que había pronunciado en toda la noche. El sonido de las esposas cerrándose fue sorprendentemente gratificante en la quietud de mi garaje. Mientras David y otro agente sujetaban a Carmen, ella comenzó a temblar, con lágrimas formándose en sus ojos. No lágrimas de contrición, supuse, sino lágrimas de autocompasión de una narcisista cuya realidad meticulosamente construida acababa de desintegrarse. Usted me tendió una trampa, gritó, mirándome con malicia pura. Yo no hice nada, Carmen, respondí, mi voz desprovista de cualquier sentimiento salvo quizás una fatigada sensación de cierre. Usted se buscó todo esto. Reemplazó mis cerraduras. Conspiró para robar mi vehículo. Simplemente elegimos estar presentes para observar su gran empresa. El espectáculo de Carmen Álvarez, presidenta de la comunidad de propietarios, resplandeciente con su chándal turquesa y zapatillas deportivas de diseño, siendo escoltada fuera de mi garaje esposada fue una imagen que atesoraría durante mucho tiempo. La monarca suburbana había sido derrocada, no por un grupo rival de la comunidad de propietarios, sino por su propia monumental egolatría y un clase G que simplemente encontró irresistible. Varios vecinos, despertados por la silenciosa pericia de nuestra salida, por supuesto, no habíamos empleado sirenas, observaban desde sus ventanas, sus expresiones marcadas por la incredulidad. El dominio de Carmen había concluido definitivamente. Las circunstancias en la comisaría fueron completamente predecibles.
Carmen Álvarez, despojada de su majestuosa conducta de presidenta de la comunidad de propietarios y de la influencia de su portapapeles, estaba descompuesta. El procedimiento de fichaje estuvo intercalado con sus protestas indignadas, su insistencia en hablar con el alcalde, el jefe de policía, cualquiera que escuchara su narrativa de desgracia y supuesta injusticia. Parecía genuinamente perpleja de que las regulaciones, las reales, no sus caprichosas directivas de la comunidad de propietarios, realmente se aplicaran a ella. No se da cuenta de quién soy, reiteraba persistentemente, como si su autoatribuida posición como figura de autoridad vecinal le otorgara inmunidad diplomática frente a acusaciones de delitos graves. Los agentes de servicio, la mayoría de los cuales habían oído rumores de la reina Carmen y su gobierno en nuestra urbanización, la trataron con imparcialidad profesional, lo que solo pareció exacerbar su furia. Ricardo Hernández, por el contrario, se mostró sumiso y cooperador una vez aislado de Carmen, comprendiendo rápidamente la gravedad de su situación y aparentemente deseoso de disminuir su propia culpabilidad revelando la verdad. Afirmó que Carmen fue la instigadora, que ella lo había contactado, elogiado y propuesto una parte de las ganancias anticipadas de la venta del clase G. Incluso admitió que ella le había instruido sobre cómo eludir el sistema de seguridad del vehículo si el mando a distancia fallaba, aunque sostuvo que simplemente estaba presente para ayudarla a moverlo y no había comprendido el alcance total de sus planes ilícitos hasta que los acontecimientos se precipitaron en mi garaje. Un relato dudoso, pero su cooperación probablemente resultaría en alguna clemencia más adelante. Los mecanismos legales comenzaron a funcionar casi de inmediato. Carmen fue acusada de tentativa de robo de vehículo con agravantes, conspiración para cometer robo de vehículo con agravantes, entrada ilícita y fraude grave relacionado con su engaño al cerrajero. La prueba era concluyente, mi declaración jurada, el testimonio del cerrajero, estaba horrorizado al descubrir cómo lo habían engañado y estaba sumamente dispuesto a ayudar, la admisión de Ricardo Hernández y, naturalmente, la prueba reina, la grabación de audio perfectamente clara de la propia Carmen, describiendo su plan criminal con satisfecha complacencia. Su marido perpetuamente perplejo, Borja, apareció en la comisaría pareciendo un perrito desorientado, retorciéndose las manos y ofreciendo disculpas entre dientes en nombre de ella. Parecía genuinamente inconsciente del alcance de los designios criminales de ella, aunque cabía cuestionar el grado de ingenuidad deliberada necesario para residir con alguien como Carmen y no percibir las señales de advertencia. Pagó su fianza, que era considerable, y ella abandonó la comisaría con tanta compostura como pudo reunir, que fue mínima, su rostro una nube de tormenta de rabia y vergüenza. La información sobre el arresto de la presidenta de la comunidad de propietarios circuló por nuestra comunidad con increíble velocidad. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Vecinos con los que previamente había tenido un contacto mínimo llamaron para transmitir su asombro, su aliento y, en numerosos casos, su profundo alivio. Resultó que el periodo de despotismo menor de Carmen había sido significativamente más extenso y profundamente detestado de lo que yo había comprendido. Surgieron relatos de multas exorbitantes por infracciones insignificantes, de aplicación vengativa de normas contra cualquiera que se atreviera a disputar su poder, y de finanzas de la comunidad de propietarios manejadas con una notable ausencia de transparencia. Parecía que el incidente de mi clase G era simplemente la parte visible de un problema mayor. La Junta de la Comunidad de Propietarios, sin su presidenta detenida, convocó una sesión urgente. Los miembros tímidos, anteriormente sometidos por el estricto control de Carmen, recuperaron repentinamente su asertividad. Una sensación tangible de emancipación llenó la sala. En una sola semana, Carmen Álvarez fue oficialmente destituida como presidenta de la comunidad de propietarios, su placa de identificación retirada sin ceremonias de la entrada del centro comunitario. La Junta me extendió una disculpa formal a mí y a la comunidad en general, prometiendo una reevaluación completa de todas las regulaciones y prácticas de aplicación actuales. Incluso anularon varias de las multas pendientes más absurdas de Carmen impuestas a otros residentes. Parecía un derrocamiento gubernamental, aunque a un nivel suburbano muy modesto. El proceso legal para Carmen avanzó lenta pero seguramente.
Su costoso abogado intentó todas las maniobras disponibles, las mociones para excluir la grabación fueron rechazadas, ya que era mi propiedad y ella no tenía una expectativa razonable de privacidad mientras planeaba un crimen contra mí. Las afirmaciones de trampa eran risibles, ya que simplemente le permitimos ejecutar sus propios planes claramente articulados. Incluso los esfuerzos por describirla como un individuo emocionalmente instable llevado a extremos nunca determinaron exactamente por qué. Finalmente, confrontada con el abrumador cuerpo de evidencia, Carmen Álvarez se declaró culpable de cargos reducidos de tentativa de robo y fraude para eludir un juicio prolongado y una condena casi segura por todas las acusaciones. Recibió una multa monetaria sustancial, un largo periodo de libertad condicional, servicio comunitario obligatorio, cuya ironía era evidente para todos, y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a mí o a mi residencia. El chico de los Hernández, Ricardo, recibió libertad condicional y una seria advertencia, principalmente debido a su cooperación y su juventud. La vida en el vecindario mejoró. La nueva junta de la comunidad de propietarios, compuesta por residentes genuinamente bien intencionados, implementó una metodología significativamente más sensata y cooperativa. La era de la uniformidad beige y la aplicación trivial de estatutos concluyó. Los residentes comenzaron a plantar flores vibrantes una vez más, los niños ocasionalmente dejaban sus bicicletas en sus jardines y una sensación de armonía comunitaria relajada comenzó a resurgir. Mi clase G, ahora un icono local, permaneció seguro en mi garaje, un monumento silencioso a todo el peculiar evento. Ocasionalmente, veía a Carmen de lejos, quizás en el supermercado del barrio. Parecía disminuida, despojada de su autoridad y su egocentrismo. Los costosos chándales fueron suplantados por ropa más discreta. Las gafas de sol perpetuamente presentes no lograban ocultar el resentimiento en sus ojos. Evitaba consistentemente el contacto visual. Así pues, ese es el relato de cómo nuestra Carmen de la comunidad de propietarios, impulsada por una mezcla dañina de celos y un sentido de privilegio, intentó robar mi clase G y en su lugar se encontró enfrentando un garaje lleno de agentes de policía en lugar de una huida fácil. Sirve como una potente ilustración de que la autoridad, incluso la autoridad menor de la presidencia de una comunidad de propietarios, tiene el potencial de corromper, y que juzgar mal al individuo modesto y respetuoso de la ley de al lado puede llevar a repercusiones bastante dramáticas, particularmente cuando ese individuo posee talento para reunir pruebas y algunos aliados fiables en las fuerzas del orden.